Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Buenas. Bueno, tenemos a Ángela conectada ya. Bienvenida, Ángela. Bueno, tenemos 3 conexiones más, pero no sabemos quiénes son. Bienvenidos todos. Estamos en este estudio bíblico que parece ser que va a ser el último de esta temporada. Después comenzaremos con otro ciclo, con otro tema. Bueno, ya tenemos también a los mayores Felipe Inés Prieto conectados. Bueno, vamos a comenzar con un momento de oración. Antes de entrar en el tema, vamos a comenzar con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te pedimos ahora que tú abras nuestras mentes para lo que vamos a estar leyendo y escudriñando y estudiando hoy. Ayúdanos, Señor, pero sobre todo, Señor, que entendamos cuán importante esto es para nuestra vida. Bendícenos, bendice a nuestros familiares. Mira todas las peticiones que tenemos de oración. El cuñado de Ana, que fue operado de un tumor y está recuperándose. Vamos a mantenerlo en oración. Vamos a mantener en oración también a todas estas personas, Señor, que hemos puesto en la lista de oración de los domingos. Tú sabes, Señor, cada caso. Tú sabes, Señor, cada situación. Tú sabes las soluciones. Así que todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, le he llamado a este estudio. Oh, Lenia se conectó también. Bendiciones. Le he llamado a este estudio El Intocable. Yo recuerdo cuando salió el movie, la película Los Intocables, dirigida por Brian De Palma y con las actuaciones de Robert De Niro. Era el mafioso, estaba representando al mafioso, al jefe mafioso, Al Capone. Kevin Costner era el investigador del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Eliot Ness. Pero también trabajaban Sean Connery, Andy García y Charles Smith, que fueron los integrantes de este grupo del Departamento del Tesoro que finalmente atraparon a Al Capone por evasión de impuestos. El nombre de los Intocables fue real. A ellos les llamaban así, los Intocables. Les llamaban los Intocables porque nunca se dejaron corromper, rechazando todos los sobornos que le hicieron. Pero este título no tiene nada que ver con ser incorruptible, aunque sabemos que todas las personas de la deidad son santos y perfectos. Bienvenida, Fabiola, bendiciones. Todos las personas de la deidad son santos y perfectos. O sea, pero realmente le he llamado así porque hay unos versículos en Mateo 12 que son muy interesantes y parece como que si tú dices algo del Espíritu Santo va a ser un gran problema. Me refiero a los versículos 31 y 32 de Mateo 12, que dice: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Son versículos bien... bueno, no digo que sean complicados de entender, se entiende lo que dice. El problema es que cuando vamos a hacer la interpretación, realmente quisiéramos saber qué significa eso. ¿Qué significa eso? Es decir, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo ya no va a tener opción ninguna de la salvación, de obtener la salvación. En un día en el futuro
si arrepentirse y disfrutar de la salvación. Y es un poco complicado de interpretar, Así que como quisiéramos hacer una interpretación, pues vamos a hacer algo que aprendimos allá por el 2020 y 2021, cuando hicimos aquel curso de liderazgo espiritual, que una de las secciones del curso era hermenéutica, es decir, las reglas de interpretación bíblica, de cómo interpretar las escrituras. Y así que vamos a regresar a eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las cosas que hablamos fue esta. Una de las reglas era: un pasaje dice lo que dice, ¿no? Antes de analizar más profundamente significados escondidos, lo que tenemos que ver exactamente qué dice el pasaje que dice. Y lo que dice es exactamente eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. Eso lo dice literalmente. Y en el versículo 32 añade: ya sea en este mundo o en el que vendrá. Es decir, es como si no hay otra solución. Y entonces no podemos inventar una interpretación sin pasar primero por este principio de interpretación bíblica. Eso es lo que dice el pasaje. Eso es lo que dice el pasaje. Podríamos buscar en el griego, en el que está escrito el Nuevo Testamento, podríamos buscar algunas implicaciones de las palabras originales usadas en ese versículo, pero realmente eso es lo que dice el versículo, ¿ok? Eso fue. Pero no fue eso lo único que aprendimos. Otra de las cosas que aprendimos es: un texto fuera de contexto es solamente un pretexto. No sé si lo recuerdan. Era una serie de principios que estaban basados en esta frase. Es decir, había que, para entender un verso, había que leer el contexto inmediato, había que leer el contexto más amplio y había que leer el contexto del libro en que estaba incluido, y desde luego había que tener por referencia la Biblia completa. Es decir, ahí ya brincamos a otra de las reglas de interpretación, es que la Biblia se explica a sí misma. Una interpretación no puede estar en contradicción con el resto del contenido de las escrituras. Recuerden que la Biblia tiene una unidad temática basada en que el Antiguo Testamento es para prometer al Mesías y el Nuevo Testamento es para narrar al Mesías y explicar al Mesías. Ese es el contenido de la escritura, y eso es lo que le da una unidad básica a todas las escrituras, de tal forma que los fragmentos que son de difícil explicación podemos encontrar explicación en otros fragmentos, ¿ok? Así que, teniendo en cuenta estas cosas, tenemos también a Julia. Bienvenida, Julia. Teniendo en cuenta estas cosas, lo primero que vamos a hacer es entender qué cosa es blasfemia. Bueno, blasfemia en las escrituras se define como el discurso irreverente o malicioso sobre Dios, sobre su carácter, su obra o sus atributos, y incluye no solo palabras directamente dirigidas a Dios, sino que también incluye referencias ofensivas contra otras personas dentro del contexto sagrado. Es decir, no es que una blasfemia es que yo diga que alguien es feo, no. En el contexto sagrado, es decir, que si yo digo algo que tiene que ver con otra persona, de acuerdo en el environment, en el ambiente de la misión de la iglesia.
¿Está bien? Pero también es cuando tú haces atribuciones personales a individuos. Tú le atribuyes a determinados individuos obras o atributos divinos. ¿Está bien? Eso también es una blasfemia. Por ejemplo, decir que Dios ha mentido es una blasfemia. Eso es un discurso, es una frase maliciosa hablando de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Dios es santo. ¿Ok? Eso es una blasfemia. Pero también es cuando decimos, por ejemplo, este pastor es muy rudo porque predica mucho acerca del arrepentimiento. Estamos en un ambiente sagrado, en un contexto sagrado, en un contexto que tiene que ver con la misión. Y estamos hablando de otra persona criticando una cosa que es realmente positiva desde el punto de vista del evangelio. ¿Está bien? Ahora, también es cuando decimos, por ejemplo, hemos salvado a 50 personas este año. Realmente nosotros no salvamos, solamente Cristo salva. Es Jesús quien salva. Nosotros no salvamos. Eso es una blasfemia, es una blasfemia. Claro, a veces decimos cosas así no con intención de ofender a la deidad, de ofender a Dios, sino porque no tenemos en cuenta los conceptos y lo decimos irregularmente. Hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y sobre todo, ¿qué quiere decir que es imperdonable? Bueno, vamos a leer el pasaje. El pasaje completo está en Mateo 12 del 22 al 33. Recuerden, no podemos quedarnos con esos dos versículos, el 31 y el 32. Hay que ver todo el contexto. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿En medio de qué tipo de conversación Jesús dice eso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a leerlo. Busquen en su Biblia Mateo 12 del 22 al 32. ¿Ok? Y dice así: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Bueno, lo primero que vemos es que Jesús tomó
muy en serio cuando los incrédulos confundieron al Espíritu Santo con Satanás. Eso está en el versículo, disculpe, eso está en el versículo, eso está en el versículo 24. Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. De hecho, la palabra que usaron los fariseos no fue Satanás, fue Belcebú. En el Antiguo Testamento, Belcebú era el nombre de un ídolo de Baal de la ciudad filistea de Ecrón. El nombre literalmente significa el señor de las moscas. Yo me erizo cuando oigo esto del señor de las moscas y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. La más famosa novela de William Golding se llama así, El Señor de las Moscas. Si alguno de ustedes la ha leído, sabrá que es un drama sociológico que es un verdadero clásico de la literatura inglesa. Un libro maravilloso. Es un libro fuerte desde el punto de vista espiritual. No es un libro hecho para hacer una enseñanza espiritual, es para dar una enseñanza social, es para dar una enseñanza social. El libro explora la maldad humana usando el símbolo del Señor de las Moscas, es decir, el símbolo de Belcebú, el símbolo del Baal, del ídolo cananita filisteo, que era un dios que aceptaba sacrificios de niños. Era una adoración blasfema y desagradable. Bueno, es interesante porque el libro es acerca de niños. Son unos jóvenes que quedan solos en una isla. Yo se los recomiendo. El libro pone de manifiesto una carga moral negativa del nombre de Belcebú, el nombre es malo, es negativo, es evil, es realmente algo diabólico. Por eso cuando los israelitas ya pasó el tiempo entre los dos testamentos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ya esa palabra había evolucionado y ya era una palabra, era un nombre que se le daba a Satanás. Es decir, era otro de los nombres con que se referían a Satanás, porque la carga moral negativa del nombre es muy fuerte, es muy fuerte. El libro El Señor de las Moscas apoya significativamente nuestra doctrina número 5 para esos soldados que son fieles aprendiéndose las doctrinas. No va a tener problema entendiendo esto que estoy diciendo, pero si no, vaya y busque la doctrina número 5 y léala para que usted vea. Ahora, yo lo mencioné solamente porque si alguno de ustedes ha leído el libro, saben cuán ofensivo fue llamar con ese nombre a la persona que los fariseos pensaban que era el responsable de los milagros de Jesús. ¿Ok? Así que lo primero es que cuando vemos en el versículo 28 que Jesús dice explícitamente, no es algo que podamos interpretar, está escrito explícitamente. Dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y nosotros sabemos que el reino de Dios ya había llegado, era Jesucristo, y estaba entre ellos, era Jesucristo hombre, Dios encarnado. Es decir, que el poder para echar los demonios afuera viene del Espíritu Santo de Dios, que está ayudando a Jesús en esta responsabilidad. Así que lo
yo no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, si yo logro hacer eso así, es porque el reino de Dios ya ha llegado. Jesús está reconociendo que los milagros son resultados de la acción y del poder del Espíritu Santo. Así que cuando estamos leyendo esto y después de esto Jesús empieza a decir, cuidado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Entonces nos entra cierto temor porque a veces evaluamos ciertas manifestaciones que pasan en las iglesias, bueno, especialmente en las últimas 6 o 7 décadas, y hay cosas que no nos resultan claras. Parece que algo que no nos parece ser resultado de la acción del Espíritu Santo, aún así debemos ser cuidadosos de no dejar que nuestros prejuicios nos pongan en una posición incómoda con respecto al Espíritu Santo. ¿Está bien? Ok, desde luego que nosotros podemos evaluar el carácter de alguien que dice ser siervo de Dios y lo podemos evaluar a través de los frutos, porque Jesús mismo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero no podemos juzgar al que hace el milagro. Y el que hace el milagro no es un hombre, es Dios el que lo hace. ¿Está bien? Es decir, es el Espíritu Santo en nosotros haciendo lo imposible, lo convierte en posible. Lo hace Dios, no lo hace ningún humano. Así que podemos cuestionar el carácter de la persona que está ministrando, pero nunca el carácter de la persona que hace el milagro, que la persona que hace el milagro es el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que cuidado, no nos convirtamos en los enemigos, porque cuando vemos el versículo 30, nos damos cuenta que Jesús está clasificando a los fariseos como anticristos, es decir, como personas que se oponen a Jesucristo. Está claro ahí. No, tampoco hace falta mucha interpretación. El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. ¿Está bien? Jesús no es un líder espiritual, no es un maestro de religión, no es un maestro de ética moral. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías, el Hijo de Dios. Y así es como hay que entenderlo. O estamos de su lado o no estamos de su lado. Entonces tenemos que tener cuidado como nosotros evaluamos. Bienvenida Isabel. Bendiciones. Tenemos que tener cuidado como nosotros, por ejemplo, hay unos videos por ahí de unos cristianos que están alabando, realmente están bailando de una forma que no es apropiada, con movimientos francamente sexuales. Y desde luego que eso no es una manifestación del Espíritu. Yo no estoy hablando de esas manifestaciones que evidentemente no son manifestaciones del Espíritu. Yo estoy hablando de cuando hay un milagro. Si hay un milagro, seamos cuidadosos, podemos evaluar a la persona que está ministrando, pero nunca al Espíritu Santo. Nunca al Espíritu Santo, porque o estamos del lado de Jesús o estamos en contra de Jesús. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Ese es el peligro. El peligro no es criticar a alguien, a otro hermano, a otro líder espiritual, a un líder de una iglesia. Evidentemente a mí hay líderes de otras iglesias que no me gustan. Hay teologías y teologías. Hay esa teología de la liberación, por ejemplo, en Latinoamérica, o también algunas otras ideas extrañas que hay por ahí. Yo no las comparto, pero eso no quiere decir que cuando veo un milagro
voy a cuestionar en nombre de quién está hecho. No, porque si es del Espíritu Santo me meto en problemas. ¿Está bien? Me meto en problemas. Así que ese peligro existe. Los fariseos debían haber estado contentos con la presencia de Jesús, pero no lo estaban. Es decir, ellos rechazaron la revelación de Jesús que está en todas las escrituras. De hecho, Jesús se lo dice en un momento: ustedes escudriñan las escrituras hablan de mí, pero ustedes no me aceptan. Rechazan a Jesús, y entonces el resultado del rechazo de Jesús es una actitud que va en contra del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esa es verdaderamente la diferencia entre creyentes y no creyentes. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en el cual el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia de Dios y de juicio. Ya eso lo vimos en un estudio anterior. Las palabras que Jesús usó fueron estas: cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo. Y cuando dice Jesús mundo, está hablando de todas las personas que viven en el mundo que necesitan de Dios. Todas las personas en el mundo que necesitan de Dios. Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Tarde o temprano en nuestras vidas el Espíritu Santo va a convencernos de pecado. Oh, Delvi, qué bueno que estás con nosotros. Bendiciones. Bienvenida. Tarde o temprano el Espíritu Santo va a empezar a actuar en nuestras vidas, a interactuar con nosotros. Porque va a ser imposible que nosotros aceptemos a Jesucristo si el Espíritu Santo no hace un trabajo previo. Y ahí entramos nosotros con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es salvar, nuestra responsabilidad es predicar. Pero cuando estamos predicando, el Espíritu Santo puede o puede que no sabemos. Él lo hace cuando sea el momento conveniente. El Espíritu Santo abre una posibilidad para que la persona se dé cuenta de lo que está pasando en su vida. Rechazar esa forma en que el Espíritu Santo actúa. La salvación es un milagro. La salvación de nuestras vidas es un milagro. Rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es la blasfemia más grande que hay, y por eso es imperdonable. Si rechazamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es como decir que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo no es verdad. Y recuerden lo que dijimos: eso es blasfemia. Decir que Dios miente es blasfemia. Pero por sobre todas las cosas, cuando alguien rechaza a Jesús, a pesar del trabajo del Espíritu Santo, esa persona que rechaza a Jesús se mantiene bajo la condenación de las obras que hizo. Y eso es precisamente lo que nos advierte Juan, en el capítulo 3 de su evangelio. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan escribió, Juan 3, 17, 18 y 19. Juan escribió: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Juan está poniendo de manifiesto que estamos en condenación antes de conocer a Cristo, y si rechazamos a Jesucristo, seguimos en condenación. Alguna gente nos dice, atacando nuestra fe, dice:
entonces si yo no creo en Jesús me voy para el infierno. No, tú te ibas a ir al infierno originalmente. Es el destino de estar separado de Dios, estar separado de Dios por toda la eternidad. Pero la salvación de Dios fue ofrecida para truncar ese destino negativo y poder darnos la posibilidad de salvación. Pero si rechazamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas para que nosotros entendamos el pecado que hay en nuestra vida y entendamos que solo Jesús es el que nos salva. Si nosotros rechazamos eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una blasfemia que va más allá de solamente hablar y decir algo en contra del Espíritu Santo. Es una blasfemia que tiene que ver con que el resultado de rechazar a Jesucristo. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos tenían muchísimas cosas buenas que podían haber sido de ventaja para entender el evangelio de Jesús. De hecho, Jesús les dice a los discípulos en un momento: si la justicia de ustedes no es como la de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que los fariseos tenían muchísimas cosas, sin embargo rechazaron la revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está trabajando en su vida para que entiendan que Jesús es el Mesías, y lo rechazaron. Solo los discípulos de Jesús aceptaron eso. Y los fariseos, los líderes espirituales de Israel, fueron como Alcina dijo en la clase de escuela dominical, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fueron los líderes espirituales de los judíos, de los hebreos, de los israelitas, los que rechazaron, tenían toda la información para aceptar a Jesús y lo rechazaron. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo, y es imperdonable porque es el rechazo de la salvación. Es por eso que identificar incorrectamente el trabajo del Espíritu Santo y rechazar la acción del Espíritu Santo son parte del mismo error que se manifiesta como blasfemia. La blasfemia que no tiene una solución perdonable. Eso es lo que podríamos abundar mucho más en este tema después que el Espíritu Santo empieza a transformar nuestras vidas. Pablo dice: no contristéis al Espíritu, o sea, no hagan cosas que se salen fuera del ambiente de la santidad, porque el Espíritu Santo se entristece. Y lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo sentimos nosotros. El Espíritu Santo está viviendo en nosotros y lo sentimos. Sabemos que a Él no le gusta cuando hacemos ciertas cosas. Lo sabemos. Podemos hacernos los tontos, pero lo sabemos. Sabemos que está mal. Lo que está mal, está mal. Y bueno, tenemos también a Marco Blanco conectado. Bienvenido. Así que podemos hablar muchísimo más acerca de cómo respetar al Espíritu Santo, pero me parecía que era importante que estos dos versículos de Mateo 12, el 31 y el 32, quedaran explicados a la luz de todo el Evangelio y a la luz del contexto anterior, inmediato anterior de los versículos. Jesús está hablando de algo realmente importante. Tener toda la información, tener la acción del Espíritu Santo para entender y aceptar a Jesús y no hacerlo, pero atacarlo, es evidentemente imperdonable. Ni en esta vida, ni en la que viene. ¿Está bien? Así lo dijo Jesús textualmente. Bueno, espero que esto haya sacado algunas dudas a algunos de ustedes. Espero que haya sido una explicación clara de este tema, que es un tema muy importante. Espero que entendamos cuán importante es en nuestras vidas estar en sintonía con el Espíritu Santo. Eso de no hay condenación, como dice Romanos 8:1,
para aquellos que andan en el Espíritu. A eso se refiere. A andar en el Espíritu se refiere a respetar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. A vivir en santidad. Vivir en santidad no es una carga. Vivir en santidad es un respeto al que dio todo por nosotros, al que dio todo. No lo necesitaba hacer, pero lo hizo porque nos amaba. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto concluimos nuestra serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Si tienen algunas preguntas, no duden en mandarme unos textos, en poner comentarios preguntando, y si hay algo que necesitaríamos explicar más adelante, simplemente me lo dejan saber y lo hacemos. Tenemos algunos miércoles libres en el medio de todo este verano, así que vamos a ir trabajando en eso. Vamos a terminar en oración. Oremos. Dice el mayor Prieto que está claro. Está claro. No está Prieto, está claro. Bueno, vamos entonces a terminar en oración. Y teníamos también a Caleb. ¿Es el mayor Caleb Prieto o ese es mi hijo? El mayor Caleb Prieto está ahí también. Teníamos, ¿cuántos mayores Prietos hoy conectados? 6. Ok, bueno, entonces vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos las herramientas para entender tu palabra, pero también tenemos el Espíritu Santo, que no solo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero que también trabaja en nosotros para que entendamos las verdades espirituales. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en sintonía con el Espíritu. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta experiencia que no la da una religión, la das tú. Te agradecemos, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por su presencia. Que el Señor les bendiga. Que pasen un maravilloso resto de semana. Nos vemos el domingo.